Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos a un episodio más de Tu Momento Selah. El día de hoy, como pueden ver, estamos en otro lugar totalmente diferente. Tenemos a una hermana invitada muy especial que la acabo de conocer hoy, nuestra hermana Julie. ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios y gracias por la invitación y la oportunidad. Nuestra hermana Julie tiene un ministerio bien hermoso aquí en México, el cual ahorita nos va a comentar. Pero primeramente, hermana, me gustaría conocer un poquito más de cómo fue que usted conoció a Dios. Bueno, muy bien. Pues yo crecí en un hogar cristiano. Mi papá es pastor ya jubilado, pero entonces es mi papá y mi mamá y un solo hermano. Nací en el estado de Ohio, en los Estados Unidos. Pues hija de pastor, entonces gracias a Dios tuve la oportunidad de desde el vientre conocer, escuchar la palabra, conocer acerca de Dios, acerca de Cristo. Por la gracia de Dios, ahí está el dicho de que hijos de pastor lo peor, ¿no? Y lamentablemente hasta en inglés tenemos el dicho, entonces es algo internacional, sí, no es cultural. Lamentablemente es cierto en muchas ocasiones, espero que no en esta, pero creo que en muchas ocasiones es así porque a veces no hay la congruencia en lo que uno predica y lo que uno vive. Claro. Gracias al Señor en mi situación, mi papá, todo lo que yo he escuchado a él predicar en el púlpito son cosas que él no solo nos enseñaba primero en casa, pero lo vivía. Mi papá, gracias a Dios, hasta ahora vive una vida de mucha integridad, de mucha constancia. Y eso me ayudó a poder, pues ya entrar en una relación personal con Cristo. A los 6 años, yo recuerdo en la escuela dominical, pues la maestra nos enseñó acerca del cielo, del infierno, y si aceptas a Cristo, pues vas al cielo, y si no al infierno, pues no, pues yo me voy al cielo, ¿no? Entonces, yo no iba a escoger el infierno. Sí, claro. Entonces, oré para aceptar a Cristo a los 6 años de edad. Pero a los 13 años de edad fui a un evento, como un evento de jóvenes en el estado de Pensilvania, donde acampábamos el fin de semana, y es como, no se han escuchado del evento de los 60 de Woodstock secularmente, donde es como un concierto por muchos días. Oh, ya. Entonces esa es la versión cristiana, es muchos predicadores, muchos grupos musicales, y acampamos 50,000 jóvenes en un valle en las montañas de Pensilvania por 3 días. Entonces ese fin de semana yo tenía 13 años, un predicador, el hermano Tony Campolo, predicó, y yo sentí Dios diciendo, pues yo quiero tu vida, ¿no? Y yo pasé adelante ahí a la carpa que tenían para oración, chille, y a los 13 años dije, Señor, mi vida es tuya. Y recuerdo muy literal el momento de decir, ahora no eres solamente mi Salvador, eres mi Señor. Como digo, tenía 13 años, estaba en segundo de secundaria. Le dije, Dios, todos mis sueños los borro. Lo que tú quieres para mi vida, yo lo haré, solo sé claro. Mientras que tú me digas claramente lo que quieres de mí, tú pagaste el precio por mí en la cruz, mi vida te pertenece, todo lo que tengo viene de ti, mi crianza, mi escuela, mis talentos, habilidades, todo es tuyo, te lo debo todo, por lo tanto estoy a tu servicio. Entonces así es como di mi vida a Cristo. ¡Wow! No, a los 13 años. Yo reconocí a Dios a la edad de 11 años, me parece. Igual, una edad tempranita. Temprana, sí. Pero wow, yo no había escuchado nunca de 50,000 jóvenes en un valle, es enorme. Creo que lo más grande a lo que yo he asistido, aquí en México hay un campamento que se llama Campamento Meta, del hermano Jim Garner, y van 500 jóvenes, pero por secciones, ¿vale? Pero 50,000, uff. Sí, no, fue algo impactante. Y ese fin de semana en particular cayó mucha lluvia. Entonces, como estábamos en una valle, pues se inundó tremendo. Y pasamos el fin de semana en lodo. Muchos grupos de jóvenes perdieron su comida, sus tiendas de campaña. Entonces, entre todos era, mira, yo tengo comida, nosotros tenemos sleeping, ¿quién tiene tienda de campaña? Y se volvió una cosa de verdad impactante. Pero de este fin de semana, pues lo más impactante es que yo regresé ya con una relación con Cristo, que a partir de ese día, pues yo recuerdo ya levantarme más temprano para la escuela, para tener mi tiempo en la palabra, en oración. Claro. Crecí en una iglesia tradicional con muchos himnos, y yo recuerdo que el siguiente domingo esos himnos cobraron vida.
ya las estrofas, los versículos, yo los quería cantar muchas veces porque dije la riqueza que hay aquí, que hace 15 días no veía, entonces era el Espíritu Santo, ¿no? Claro, y muchas veces creo que pasa eso en todos los hijos, no nada más de pastores, pero nacen, por ejemplo, en hijos que ya vienen de familias cristianas, que, vaya, empiezan a crearse, pues, de cierta manera esa religiosidad. Sí. Que hasta que no les cae, o sea, hasta que no los llama Dios y hasta que no les dice, quiero tu vida, es como ellos abren los ojos y se activan. Cosa que, pues bueno, es muy diferente en alguien que, por ejemplo, de mi parte, yo conocí al Señor y desde ahí le entregué mi vida y me ha parecido maravilloso, pero creo que siempre, bueno, a la mayoría que me ha tocado ver es ese pedacito, ese cambio de ahora ya no verlo de una manera religiosa, sino de ya una forma de vivir, un estilo de vida muy diferente. Sí, es bien padre, le doy muchas gracias a Dios por haber crecido en una familia cristiana y estaba compartiendo con unos hermanos el día de hoy, realmente mis papás hicieron el camino muy plano, muy sencillo, ¿no? Ellos al seguir al Señor, pues quitaron muchos tropiezos de mi propio camino. Claro. Sin embargo, uno mismo tiene que tomar la decisión de seguir a Cristo. O sea, nacer en una familia cristiana, pues no te hace cristiano. Exactamente. Tienes que tener ese encuentro personal con el Señor, que te lo facilitaron, pues gloria a Dios, ¿no? Sí. Pero la decisión tiene que ser propia. Entonces, tienen que tener, si han crecido en un hogar cristiano, pues tener cuidado de que no estás siguiendo la fe de otra persona. Que llegue el momento en que esto sea tu fe, un Dios personal que murió por ti, que quiere vivir en ti, que tiene un plan para tu vida, aparte de la fe de tus papás, de tus abuelos, ¿no? Amén. Sí, totalmente cierto. ¿Cómo fue que llegaron aquí, hermana, a México? Vaya, estaban en Estados Unidos y cómo fue este cambio para acá nuestra nación. Esa es otra historia. Bueno, entonces a los 13 años fue cuando le dije al Señor, tu plan, ¿no? Hasta entonces a mí me encanta la naturaleza, acampábamos mucho de niña, entonces yo quería ser tipo guardabosque, por decirlo así, en un parque nacional en los Estados Unidos. Esto era mi sueño. Yo quería ayudar a los campistas a ver la grandeza de Dios por medio de la naturaleza. A los 13 años si tú a los 13, 14, 15 años me hubieras dicho, ¿qué quieres ser de grande? Hubiera dicho, no sé, porque yo ya había dejado eso en las manos del Señor. Entonces, a los 16 años, la iglesia donde mi papá pastoreaba apoyaba una misión aquí en México que se llama Misión Mazahua. Está por Atlacomulco, en el Estado de México, que trabajan con indígenas Mazahua. Los fundadores y directores son Lice y Norberto Cortés. Él es mexicano, ella es americana. Desde que yo nací, la iglesia de mi papá ha apoyado esa misión. Entonces, yo toda mi vida tenía conocimiento de ellos. Cuando visitaban nuestra iglesia, como mi recámara era la única con una cama matrimonial, también era la recámara de huéspedes, entonces los misioneros se quedaban en mi cuarto y yo en la sofá de la sala, entonces yo los había conocido. En un momento de chiquita vinieron con una hermana, se llamaba María, y yo no hablaba nada de español, no tuve contacto con nadie de la cultura hispana, latina, de niña, nada, vivía yo en el norte de los Estados Unidos, en un ambiente puro, pues gringo, ¿no? Puro blanco, puro inglés. Pero yo recuerdo que me llamaba la atención esta vez que visitaron y la hermana María no hablaba inglés, yo no hablaba español, estaba chiquita, pero con el álbum de fotos nos pusimos a apuntar un árbol y yo decía tree, ella decía árbol y así, ¿no? Entonces como que desde pequeña Dios empezó a plantar esta semillita en mí de la cultura latina, hispana. Entonces a los 16 años el grupo de jóvenes de la iglesia de mi papá hace un viaje aquí a México a trabajar en Misión Mazahua. Entonces yo vine por una semana con mis papás y los otros jóvenes de nuestra iglesia. Un viaje básicamente de construcción, como muchos grupos de americanos que vienen, incluso aquí al ministerio donde ahora trabajo o ministro. Pues de construcción, su ministerio es una ex hacienda, teníamos que quitar pues algunas cosas de la pared con un martillo, hay un dolor de brazos y todo, pero esta semana cambió mi vida. No tuve contacto con realmente nadie fuera de la misión, pero yo recuerdo en el avión de regreso a los Estados Unidos pensando, Julie, ya no eres la misma chica que hace 8 días. O sea, yo sentí el cambio en mí en 8 días, de que ya no eres la misma.
yo vi cosas poco, pero de lo que vi me impactó del país. Dije, ok, Julie, tú tienes, o sea, yo recuerdo en el asiento del avión y pensando, tú tienes que tomar una decisión. O vas a ignorar lo que tú sientes o vas a hacerle caso. Y yo pensé, va a ser muy cansado a ignorar el llamado de Dios toda la vida. Me voy a cansar más diciéndole no que solo decirle va. Sí. Entonces, llegando a los Estados Unidos, a los 16 años, le dije a mis papás, quiero regresar el próximo verano a México. Y mi papá me dijo, no sé si para probarme, no sé qué era su motivación, pero me dijo, tú pagas el viaje. Bueno, en los Estados Unidos la prepa es de 4 años, yo iba entrando a tercero solamente, mis calificaciones eran muy importantes para mí porque quería ir a la universidad, pero no teníamos dinero, sabía que yo tenía que ir becada y por lo tanto mis calificaciones eran mi boleto a la universidad. Entonces yo no podía trabajar un trabajo fuera de la escuela porque no me dejaba el tiempo para estudiar. Sí. Dije, ahora, ¿cómo pago un viaje a los 16, 17 años a México sola? Los boletos estaban en $500, que hoy en día serían como 10,000 pesos, ¿no? En aquel tiempo, pues mucho más, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues gracias a Dios desde los 5 años toco piano y el violín. Entonces dije, pues voy a agarrar unos alumnos de piano. Entonces anuncié en la iglesia quién quiere clases de piano. Empecé a dar clases de piano unos cuantos días después de la escuela. Ahorré cada centavo fuera del diezmo de ese año. Y como por mayo llegué a mi papá y mi mamá con los $500 en la mano. Dije, me voy a México. Entonces ya tenía 17 años, compramos el boleto, no les voy a decir en qué año era, porque ahí me pongo en evidencia, pero no había internet para empezar, ¿verdad? Mucho menos celulares y no había ni siquiera línea telefónica en la misión en donde yo iba. Entonces nos comunicamos con los hermanos de Misión Massaua que tal día llego por avión. Y venía por un mes a los 17 años. Llegamos al aeropuerto ese día para que mis papás me despidieran y que no me dejan subir al avión porque era menor de edad y no llevaba la documentación. Nadie nos había avisado, ¿no? Pero pues tengo otro avión en Atlanta para cambiar y los misioneros ya habían salido de la misión para llegar a la Ciudad de México a la misma vez que yo iba saliendo en avión. O sea, a pesar de la diferencia de distancias, pues era el mismo tiempo de viaje, ¿no? Ya no había manera de comunicarles a decir que yo no iba a llegar, entonces suplicamos y a la gente ahí en la puerta del aeropuerto, déjame ir. Hablaron a Atlanta, dieron el permiso, subo al avión y yo chille porque pues había sido ya bien difícil la salida. Yo, ay Señor, y que volteé a la señora enfrente y era mi maestra de escuela dominical, quien oré a los 6 años para recibir a Cristo. Iba en el mismo vuelo a Atlanta, Georgia. Pues Dios consoló mi corazón, llego a Atlanta, me dejan subir al avión a México. El asunto es que desde que mis papás me subieron al avión, no hablaron conmigo hasta el día que volví a bajar del avión 30 días después. Ni siquiera supieron si yo había llegado a México. Ahora, en ese tiempo yo pensé que era totalmente normal ese comportamiento. Yo decía, tengo 17 años, sé todo lo que hay que saber en la vida. ¿Qué es el problema? Voy sola a un país extranjero en el cual no hablo el idioma, no hay comunicación, pero no, o sea, nunca estuve espantada ni nada, ¿no? Y ya años después le dije a mis papás, ¿cómo se les ocurrió? ¿Cómo me dejaron ir? Ya siendo mamá, ¿en qué cabeza, no? Y mis hijos me lo reclaman, ma, pero si tú a los 17, sí, pero eso era yo, ¿no? Eso no son ustedes, ¿no? Entonces, y mi mamá me dijo, yo no quería llegar al cielo y saber lo que Dios te había llamado para hacer y saber que yo había estorbado en eso. Tú eres del Señor. Uy. Entonces, ese mes aquí en México a los 17 años, ahí es donde, por decirlo así, Dios y yo cerramos trato. Yo sabía que yo había sido creada para México. Le reclamé mucho los ojos azules y el cabello rubio, mucho. Pero yo sabía, México es mi hogar. Regresé, avisé a mis papás
Va a llegar el día en que voy a México y moriré en México. Así que háganse de la idea. Amablemente, no lo dije tan así directo, pero háganse de esta idea. Y entonces mi vida se volvió en aprender español. Porque dije, pues de nada va a servir que no sepa bien el español. Entonces espero que sea claro mi español. Súper claro. Entonces yo estaba en la prepa, tomé 2 años de español. Para el tercer año ya no había más clases de español porque no hubo suficientes alumnos. Fui a la bibliotecaria, dije yo quiero español. Ella consiguió materiales y en el closet de la biblioteca de la prepa estudiaba yo 1 hora cada día español sola en base de unos DVDs de los antípodes de este tamaño. Llegó el momento de que pues ahora voy a ir a la universidad, ¿qué debo estudiar? Orando, pues Señor, tú sabes a lo que me has llamado a México. Yo no tengo idea de lo que voy a hacer en México. Solo sabía en México, no tenía idea qué. Dije, pero si voy a gastar 4 años en la universidad y pagando, estudiando, que sea algo relacionado con lo que un día tienes para mí en México. Enfermería, que maestra, o sea, ¿qué va a ser útil? Tengo que ir a ofrecer algo al país. Claro. Y en orando, pues Dios me llevó a trabajo social. Entonces tengo mi licenciatura en trabajo social. En ese tiempo igual estudié español en la universidad, fui miembro de una iglesia de habla español. O sea, buscaba cada oportunidad. ¿La universidad la estudió aquí? No, en los Estados Unidos. Ajá, en una universidad cristiana en el estado de Indiana, se llama Anderson. Es una universidad cristiana, entonces estudié trabajo social, ministerios cristianos y español. Eran mis 3 especialidades. Buscando cada oportunidad en mi trabajo, trabajé secularmente para el Departamento de Educación con niños migrantes, etc. Claro. Y haciendo viajes todas las veces que pudiera a México. No tuve en claro qué era lo que Dios tenía para mí en México. Sin embargo, toda mi vida he amado a los niños. Mi mamá cuenta que cuando me mandaba al cunero de la iglesia, que era solo de 0 a 3 años, entonces ella me recogía, yo tenía 3 años y siempre traía a alguien más chiquito cuidando. O sea, sí, y toda mi vida, o sea, trabajar en la escuelita bíblica de vacaciones, la directora del coro infantil. O sea, cuando yo pudiera trabajar con niños, era con niños. Entonces Dios fue como dirigiendo, guiando, moldeando esto. Parte de mi historia, veremos cuánto se pueda platicar y espero que sea de alguna manera de bendición porque hay partes dolorosas a cada una de nuestras historias. Sin embargo, Dios es fiel y todas las cosas ayudan a bien. Claro que sí. En ese tiempo conocí al que fue mi esposo, es mexicano. Estaba en el seminario, él fue a los Estados Unidos para igual pastorear, nos casamos y pastoreamos 5 años en los Estados Unidos en una iglesia latina, igual en el estado de Indiana. Ahí nació mi hijo mayor biológico, Josías. Entonces, siempre sabiendo que Dios nos iba a llamar de vuelta a México. Finalmente, como a los 5 años de estar allá, Dios empezó a inquietar nuestros corazones de que nuestro tiempo en los Estados Unidos había acabado. Ahí he hecho la culpa a mi mamá, porque pues a quién más echas la culpa, ¿verdad? A las mamás. No, pero mi hijo mayor es el primer nieto de la familia. Sí. Y creo que mi mamá estaba orando que Dios permitiera que su primer nieto naciera donde ella pudiera convivir pues con él, ¿verdad? Entonces ella estuvo en el nacimiento y todo. Entonces, por culpa de mi mamá, no es cierto. Era la voluntad de Dios, pero estuvimos ahí 5 años. Cuando Dios nos empieza a inquietar, igual sin decirnos a qué veníamos a México. Entonces llegó el momento en que entregamos la iglesia de allá a otro pastor, vendimos o regalamos todas nuestras pertenencias, llegamos a México en una camioneta con un pequeño remolque, por 3 meses. Bueno, en esta ocasión solo en una camioneta, por 3 meses, para orar. O sea, venimos a México porque Dios dijo, ve a México. No dijo nada más. No teníamos ministerio, no teníamos dirección, no teníamos idea. Y por 3 meses, con dinero ahorrado, aún en ese tiempo tomamos consejería matrimonial, ya las cosas estaban complicadas, difíciles, a la vez orando, Señor, ¿qué quieres de nosotros aquí en México? El mismo día, en nuestro tiempo devocional por separados, llegamos a la sala después de haber estado orando y leyendo la Biblia cada quien.
y dijimos, ya sabemos lo que Dios quiere que hagamos. Y es lo que hago ahora. La organización se llama Pescadores de Hombres, es nuestro nombre, Fishers of Men en inglés. Y hay 2 ministerios. Uno es caravanas médicas, donde llevamos doctores, dentistas, enfermeras, corte de cabello, optometristas, ministerio infantil, a diferentes partes de la República, de entre un día hasta 10 días a la vez, aproximadamente 10 a 12 caravanas al año, con puro voluntariado. Siempre trabajando con una iglesia local. Entonces la iglesia local es el contacto, vamos en apoyo a la iglesia local, es para fortalecer los contactos que la iglesia tiene con la comunidad, fortalecer a la iglesia. Al fin de cuentas ellos son los que se quedan allí, ¿verdad? Para seguir adelante allí en la brecha. Entonces vamos, la iglesia si tiene la capacidad nos provee hospedaje, aunque sea en el piso, ¿verdad? O en sus casas, una cancha para las tiendas de campaña, dependiendo de cómo es la situación de la iglesia. Si pueden comida, si es frijoles y arroz va, pero que nos dé la energía para trabajar. Si no, nosotros apoyamos con eso. Entonces, esto es una parte del ministerio. Wow. La otra parte aquí es mi casa, se llama Rancho Refugio, que hoy conociste. Sí, está súper padre, hermano. Muy, muy bonito. Y aquí donde recibo niños como hijos propios que tienen necesidad de una familia. Entonces, hasta la fecha tengo 26 hijos. Wow. Ahorita bajo el techo son 12 los que están aquí. Entonces, pues ese es el momento que Dios dijo, este es el plan. Le hablé a mis papás, dije, ya sé lo que voy a hacer con el resto de mi vida. Se lo platiqué. Y mis papás nos criaron a mi hermano, a mí, de que como cumples 18 años, ahí nos vemos y no regreses a vivir bajo este techo, ¿no? O sea, era muy claro en nuestra crianza. Sí. Ya cumplimos esta edad, te amamos, nos vemos en vacaciones y para días festivos, pero de ahí en fuera, ocúpate de tu vida. Entonces mi papá dijo, vengan a vivir con nosotros 6 meses en lo que buscan apoyo. Dije, no, esto es del Señor, porque eso es un milagro, ¿no? Entonces vivimos con mis papás, contactamos a toda la gente que habíamos conocido en toda la vida, planteamos la visión de Pescadores de Hombres y era, ay, qué bonito, vamos a orar por ustedes. Y donde levantas esas ofrendas de amor que son puro amor y nada de ofrenda. Entonces, vas y visitas una iglesia, hermanos, ay, qué bonito, que Dios les bendiga, una ofrenda de amor. No, pues llega mucho amor, ¿no? Sí, llega mucho amor. Entonces, agendamos la primera caravana para julio de 2003, creo que era. Y 15 días antes vivíamos todavía en los Estados Unidos y no teníamos ni un centavo para llegar a México. Cuando una hermana donó $1,000 de dinero como semillero, como así se dice, dinero para arrancar el ministerio. Yeah. Con esos $1,000 nos mudamos a México. Llegamos con $200 en la bolsa hace 18 años. Y aquí estamos. Ya hemos tenido... Cuando celebramos 15 años de caravana, ¿cuántas caravanas habían sido? Ay, el número se me fue. Ay, nuestro director de caravanas me va a decir, ¿cómo se te olvida? Pero bueno, ya gracias a Dios aquí seguimos. El matrimonio se disolvió hace 5 años. Pues decidió mi ex esposo tomar caminos que no honraban al Señor. Y después de muchos años de buscar, buscar apoyo, buscar ayuda, buscar rescatar, restaurar, no se pudo. Fue un tiempo complicado, muy, muy difícil, muy doloroso. Sin embargo, Dios es fiel. Amén. El ministerio es de Él, no era de mi ex esposo, no es mío. Amén. Mi llamado, muchos esperaban que yo me fuera de México, pensando que yo estaba aquí porque estaba casada con un mexicano. Sí. Mi llamado vino mucho antes de conocerlo a él. Mi llamado fue independiente de esa relación y por lo tanto pues sigo aquí porque Dios me llamó aquí. Él ha mantenido el ministerio fielmente, creciendo y espero siempre y solamente para su honra y gloria. Amén. No, increíble, hermana, una historia hermosa. La verdad, ahorita que estoy aquí, la verdad está súper. Yo le digo al hermano, vi cuando me contaba, dije, debe ser bien padre. No, ahorita lo veo y no, mis expectativas estaban aquí y ahorita se fueron hasta acá. Un ministerio súper
precioso, que como bien dice, ¿no? A veces el ministerio no es nuestro. Sí, no. Es del Señor. Y todo lo que pasa, a lo mejor no lo comprendemos y todo, pero está en sus manos. Sí, lo confiamos, no entendemos, lo confiamos. Sí. Y no, hermana, la verdad, pues yo sigo quedando maravillado de todo el trabajo. ¿Cómo es Pescadores de Hombre en cuanto a las brigadas? Bueno, que son caravanas médicas. Sí. ¿Cómo, bueno, vaya, qué es lo que se hace ahí dentro, más específico? Ok. Entonces, lo que hacemos es, normalmente, bueno, antes de la pandemia, que durante la pandemia no hemos llevado a cabo caravanas por el cuidado tanto de nuestros voluntarios, claro, pero al par por el cuidado de la misma iglesia local, no queriendo que hubiera un brote después de estar allí y que la misma comunidad culpara a la iglesia local. Sí. Muchas iglesias cristianas en México se encuentran en comunidades que no son muy, que no aceptan muy fácilmente a los cristianos, y no queremos hacer nada como un ministerio que al irnos se le complica más al pastor o a los cristianos, ¿no? Claro. Pero normalmente, y primero Dios, en el 2022, retomando las caravanas, hacemos, los pastores o misioneros nos contactan a nosotros. Por la gracia de Dios, nunca hemos tenido que buscar a dónde ir. Al contrario, rechazamos invitaciones por no tener el tiempo, la capacidad de aceptar a todos. Escuchan del ministerio de diferentes contactos igual, ¿no? Entonces nos contactan y nos dicen, oigan, podrían hacer una caravana. Entonces nuestro director es el hermano Adrián Tobar, junto con su esposa Vero, que igual sirven aquí en el rancho. Sí, los conocí apenas. Mis hijos les dicen tíos, porque es más familia que otra cosa, pero claro, ellos en sí están a cargo de las caravanas. Entonces el hermano Adrián, formula una lista de todas las invitaciones que tenemos normalmente por octubre y noviembre. Ya como equipo oramos sobre estas invitaciones. Señor, dirígenos a cuáles decir que sí, cuál es tu voluntad, y vamos agendando las caravanas para el siguiente año. Ese calendario lo publicamos en tenemos un grupo de WhatsApp de todos los voluntarios que en alguna ocasión hayan ido con Pescadores de Hombres. Publicamos el calendario y ya los hermanos empiezan a ver, no, pues yo puedo en tal fecha, yo puedo, y acomodar pues su trabajo, sus tiempos y todo. Ya cuando llevamos a cabo una caravana, normalmente todos los voluntarios llegan aquí al rancho la noche antes de la caravana. Dormimos, pues duermen aquí en el rancho. Al otro día levantarnos de madrugada, oramos aquí, a veces desayunan aquí, a veces sobre carretera, y al salir tenemos una camioneta de carga que lleva todo nuestro equipo médico, asientos dentales, los robotines, todo el medicamento que regalamos, los lentes, bueno, todo. El material infantil, todo. Y si vamos a cocinar nosotros, pues los trastes y todo, ¿no? Y tenemos una camioneta de 15 pasajeros. Entonces, entre esos dos, los equipos van de 15 hasta a lo mejor 20, 25 personas por mucho, si alguno lleve su propio carro, ¿no? Se maneja al lugar de la caravana, que puede ser de 2 horas hasta de 20, ¿verdad, hermano Víctor? Es uno que nos ayuda mucho en manejar. Sí. Entonces, comen sobre carretera, llegamos al lugar, pues ya cenan en la iglesia nos instala en diferentes casas, etc. Al otro día y cada día de la caravana se levanta el equipo, se reúne para un tiempo devocional donde alguien comparte una palabra y tiempo de alabanza, de oración. Luego el equipo desayuna juntos. De allí a instalar, y cada quien sabe su área. Uno irá de doctor, de dentista, para cortar cabello, pero todos jalan cajas, todos jalan cables, y a instalar cada uno en su área. El hermano Adrián analiza pues si es bajo carpa, si es en un templo, si es en una explanada, cómo nos vamos a acomodar con el clima, con la gente, porque cada situación no es diferente. Ya él identificar aquí es registro, aquí es dental, aquí es farmacia, aquí es ginecología, aquí es pediatría, aquí es optometría, aquí es corte de cabello, aquí es ministerio infantil. Nos dice y cada quien va llevando el equipo y instalándose. Los de registro empiezan inmediatamente con las personas que normalmente ya están, desde que llegamos a desayunar ya hay fila, ¿no? Entonces los de registro empiezan, toman datos de las personas, a qué servicio quieren venir. Dejamos un solo servicio al principio, tratando de abarcar la mayor cantidad de gente, porque compartimos el evangelio. Voy para allá. Entonces dan sus fichas
y ya empieza el servicio. Siempre primero pasan por enfermería, sus signos vitales, para su registro médico, y luego pasan a cada servicio. Al terminar de pasar a cada servicio, entonces pasan al área de consejería, lo llamamos consejería, para ser sensible, igual que la gente no se sientan agredidos con una religión. Claro. ¿No? Entonces, y tenemos voluntarios propios, además de voluntarios de la iglesia local, que atienden a las personas de manera individual. Por mucho, 2 o 3 personas en un grupito. Y los escuchan. ¿Qué te trajo hoy? ¿Cuál fue tu necesidad? Y en base a eso empiezan a compartir el evangelio. Bueno. Al terminar, llenan un formato con el nombre, la información de contacto y cómo respondió la persona al evangelio. Aceptó, quiere una visita a casa, rechazó, etcétera, ¿no? O ya tiene iglesia, si es cristiano. Y todos estos formatos, al último día de la caravana, los entregamos al pastor local, y es ahí donde él tiene que seguir el trabajo. Amén, wow. No, increíble todo la logística sí. que se tiene que hacer para manejar todo eso. O sea, yo no me imagino, nosotros en la iglesia hicimos un campamento juvenil. Uh-huh. Estábamos vueltos locos con 200 jóvenes. Sí. Ahora, tanta cantidad de gente, de personas, coordinarlo. Se puede atender en una semana, atendemos, yo diría un promedio de 1,000 personas por semana aproximadamente en una caravana. Dependiendo del lugar, obviamente, ¿no? Si es un lugar más alejados, pues menos personas. Pero sabemos que para Cristo no hay números. Claro. Una de mis historias... ya ni debo de decir favoritas de la Biblia, porque todos son mis favoritos, pero uno que me ha impactado es la historia donde Jesús manda a sus discípulos a cruzar el mar, creo que es el mar de Galilea, y dice, vámonos, y es cuando hay la tormenta en la noche, ¿no? Sí. Y los discípulos, pues, no, que Jesús, que nos vas a dejar morir y todo, ¿no? Y Jesús calma la tormenta. Llegan al otro lado y es donde encuentran al endemoniado. Y donde Jesús saca el demonio, lo manda a los cerdos y toda esa escena. Uh-huh. Y se regresan al barco y se van. Cruzaron. Yo imagino ver la cara de los discípulos. O sea, pasamos todo esto por uno, sí. Toda la tormenta, todo cruzar el mar. Por ese. Ahora, sabemos que ese uno, de verdad, de ahí se fue a predicar en el Decápolis, que son un grupo de 10 ciudades. Entonces, por uno que aceptó a Cristo, pues se fue predicando, ¿no? Entonces, en las caravanas sí contamos, sí tomamos en cuenta los números, porque humanamente los humanos miran números, ¿no? Claro. Pero sabemos que Dios no. Entonces, si vamos a una caravana y hubiera uno que aceptó a Cristo, amén, valió la pena esa caravana. Claro. Ahora, sí. Si hay 1,000, pues mucho más alegría de nuestra parte, claro, ¿no? Sí. Pero el valor no viene en esos números. Claro que sí. No, impresionante, hermana. Muy, muy impresionante, la verdad. Wow. Uno de los, le comentaba, platicando antes del podcast, uno de los futuros propósitos y metas de este podcast es poder hacer más o menos ese tipo de caravana, tal vez no enfocada como tal a lo médico al 100%, pero pues poder ser de apoyo cuando viajemos a diferentes misiones a lo largo del país, a lo largo incluso del mundo, a visitar otros países, poder igual hacer eso. Y como usted lo dice, o sea, por uno, nosotros nos movemos a África, a Sudamérica, a donde se tenga que mover, porque pues ese uno no sabemos qué impacto pueda tener a futuro. Exacto. Y ese uno no solamente es el impacto que él puede tener, pero obviamente el impacto que uno tuvo le cambió la eternidad, ¿no? Exactamente. Para ese uno. Si nuestro enfoque es totalmente evangelístico, y usamos los servicios médicos, el corte de cabello, de lentes, como esa puerta de entrada. El libro de Santiago siempre me ha impactado mucho desde muy jovencita, que básicamente la idea es de qué sirve decir Cristo te ama si está frío, si tiene hambre. Entonces, y como trabajadora social, sé que la gente necesita tener sus necesidades básicas cubiertas, claro, antes de que puedan considerar las cosas más efímeros o más difíciles de
de comprender cómo la espiritualidad. Sí, sí, sí. Entonces, si alguien viene con una uña enterrada, con un dolor de muela, con una herida que no se sana, difícilmente van a escuchar el Evangelio. Entonces tratamos de resolver con amor, con cariño, con excelencia, con dedicación esa necesidad física, y eso entonces quita esa distracción, por decirlo así, sí. Y poder decir, mira, en realidad las manos que te tocaron fueron las manos de Cristo, porque Él te ama y Él es quien nos mandó. Amén. No, perfecto, hermana. Y ahora, hablando del otro ministerio, sí, de aquí de su casa, del rancho. ¿Cómo es? Vaya, yo no me imagino cómo es un día aquí con tantos niños. ¿Cómo es eso todo no se puede ni explicar. Y lo tengo que vivir en carne propia sí, aquí. Yo creo. Puedes venir otro día que sea normal, no un día de celebración como hoy. Claro. Es un día, con una mezcla de muchas cosas. Lo básico, sí. Bueno, yo me levanto muy temprano, me gustan mucho las mañanas, es mi tiempo con el Señor. Desde los 13 años tengo ese hábito. Hubo un tiempo en que dejé ese hábito. Ya estando aquí tenía muchos niños pequeños. Tengo una hija biológica y una hija adoptiva que se llevan por 9 meses. Entonces en este tiempo amamantaba yo a las dos juntas, tanto la adoptiva como la biológica. No dormía, no, estaba en bata a la 1 de la tarde algunas veces porque no daba tiempo de cambiarme, cosas así, ¿no? Y yo dejé de tener mi devocional. Y entré en un tiempo de mucha desesperación. Y marqué a mi mamá un día en los Estados Unidos. Dije, ma, ya no puedo más. O sea, quiero salir de aquí corriendo, pero voy a regresar aquí mismo porque aquí es donde quiero estar, pero yo no aguanto estar aquí. O sea, ese tipo de cosas, claro. ¿No? Ajá, sí. Y mi mamá decía, ¿y tu tiempo con el Señor? Y me reí. Dije, de verdad. O sea, ¿qué tipo de pregunta es esta? ¿Cuándo? O sea, no puedo tener tiempo para el Señor. Y me dijo, como una buena mamá, no vas a poder sin eso, Julie. A ver cómo te organizas, pero sin esto no puedes. Entonces, en ese tiempo mi plan fue, tenía 5 hijas mayorcitas. Entonces, cada mañana después del desayuno, les tocaba media hora de televisión. Entonces, cada día una de las grandes escogía el programa para que no pelearan. Y tenemos un árbol, vivimos en un terreno de como 1,5 hectáreas. Entonces tenemos un arbolote en la esquina del terreno, bastante lejitos de la casa, todavía a la vista de la casa. Y yo iba a ese árbol y tener mi tiempo con el Señor. Y la regla era, si no hay sangre no me pueden hablar. Si alguien está sangrando, me pueden interrumpir. Si es porque les cayó mal el programa, o se sentó en mi lugar, o me miró feo, esas cosas no me hablen. Y retomé ese tiempo con el Señor. Y gracias al Señor de ahí, pues no he tenido ningún lapso. Entonces, eso es lo que me mantiene. Mi tiempo en la mañana en la palabra. Claro. Tomo mi caminata de oración y lista para despertar a los demás. Desayunamos como a las 8:30. Tengo una hermana que apoya en la cocina. De ahí, cada quien sus quehaceres. Tenemos tablas de quehaceres después de cada comida. Todos participan, desde el más chiquito hasta la más grande. De ahí estudiamos en casa. Entonces tenemos un salón de clases aquí en el mismo terreno. Hacemos clases, ahí yo enseño. Mi mamá, cuando está aquí parte del año, ya están jubilados mis papás, pasan la mitad del año aquí. Mi mamá me apoya en la escuela y algunas otras maestras, la hermana Vero. Ahorita tengo una misionera de corto plazo que está trabajando. Sí, Joana. Sí, su esposo es un americano nativo, Bo, un navajo de Arizona. Entonces es una pareja joven. Ella, incluso sus papás fueron misioneros con nosotros cuando ella estaba en la prepa. Oh. Joana vivió aquí de los 13 a los 15 años. Pues ya se fue, terminó la prepa, la universidad, se casó y está de vuelta ahora con su esposo por 6 semanas. Nosotros orando que queden más tiempo, ¿verdad? Entonces hacemos escuela, almorzamos a la 1, otra vez quehaceres, regresan a clases si no han acabado. Al terminar de la escuela, otra vez quehaceres, porque hay mucho que hacer. Claro, ¿no? Pues la comida fuerte es a las 6, ahí el horario un poco americano, pero ya nos acostumbramos. Y ya a las 8 empieza a acostar a los chiquitos hasta que ya a las 10 todos están dormidos y yo miro a la pared un rato y a dormir también, ¿no? Es un día
en cuanto a rutina, eso es lo que debe de pasar. Sí. Ahora, en ese espacio pasan muchas cosas, ¿verdad? Pero ese es un día. Claro. Esa es la meta. Sí. Para el día. Wow. No, hermana, pues hoy, la verdad, pues agradecido de poder estar aquí con ustedes. La verdad, yo nunca había pasado un Thanksgiving, vaya, así de esta manera. Uh-huh. Le comento, yo lo celebrábamos con los jóvenes. Uh-huh. Pero pues es más a la mexicana, ¿no? Uh-huh. Pollos rostizados. Chile y demás, ¿no? Pero ahorita, y algo que nos contó, y me gustaría que pudiera contar la historia del Thanksgiving. Ajá. Así que, bueno, la dejo para que nos cuente un poquito de todo esto. Ok, bueno, el Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias, obviamente es un día festivo de los Estados Unidos. Les contaba hoy en el evento que es uno de mis días festivos favoritos. Lo era para mis papás. Era un tiempo muy especial de niña, que había culto en la iglesia, un culto significativo, alegre, porque el enfoque es dar gracias, ¿no? Y en los Estados Unidos es un día festivo padre porque aún los que no son cristianos paran y dan gracias. Uh-huh. No sé a quién están dando las gracias si no creen en Dios, ¿verdad? Pero mínimo están conscientes de que hay algo más grande que nosotros aquí. O sea, no es solamente lo que se ve, ¿no? Y el país para y es agradecido. Y es algo increíble que hasta la fecha todavía se sigue haciendo. Entonces, sí. Pues el origen en 1620 hubo 102 personas de Inglaterra que decidieron aventurarle, ir al Nuevo Mundo en aquel entonces, buscando libertad de alabar al Señor. En aquel tiempo el rey de Inglaterra era ley pues ser parte de la iglesia tradicional que el gobierno aprobaba. Y este grupo de cristianos pues no estaban de acuerdo en muchas de sus enseñanzas que no eran bíblicas. Entonces buscaban pues un lugar donde tuvieran la libertad de educar a sus hijos en la palabra, de alabar al Señor libremente. Habían escuchado del descubrimiento del dicho Nuevo Mundo y dijeron, pues vamos. Entonces se salen en septiembre de 1620 con unos marineros que los ayudaron, pasan 66 días sobre el mar y encuentran tierra en lo que es ahora Massachusetts, que es al norte de Nueva York, en los Estados Unidos. Llegan el 11 de noviembre, allá en 1620, siguen viviendo sobre el barco hasta que encuentran un lugar adecuado, una bahía que les pues parecía un lugar protegido y bueno para ellos. Sin embargo, al aterrizar allí y empezar a establecerse allí, pues llegan en casi el puro empiezo del invierno, ¿no? Yo viví en Michigan toda mi vida, en el norte, y los inviernos ahí son fuertes, y Massachusetts peor aún. Entonces el frío es tremendo, ¿no? El hielo y la nieve. Entonces la mitad de este grupo original fallece durante el invierno. Tienen contacto en marzo con uno de los indígenas, uno de los indios, de los americanos nativos del lugar, que hablaba inglés porque habían ido pequeños grupos de pescadores de Europa a esa parte de América. Sin embargo, no había colonias todavía, ¿no? Estos fueron los primeros colonizadores, por decirlo así, los peregrinos. Entonces, este indígena se hace amigo con ellos, explica que de hecho el terreno ahí estaba limpio porque su tribu había vivido allí, pero habían muerto debido a enfermedades que habían traído los pescadores anteriores, etc. Pero hacen amigos de él y otro que se le pusieron de sobrenombre Squanto, que era igual bilingüe. Y ellos empiezan a enseñarle a los peregrinos pues a sembrar, a pescar, pues el clima era diferente, las semillas diferentes, las plantas diferentes, etc. Entonces hacen una buena amistad y entonces en abril de este año pues el barco se regresa y ya los peregrinos que quedaron pues el compromiso ya de establecerse, ¿no? De allí para el otoño pues pasa primavera, plantan, el verano crece todo. En el otoño tienen una buena cosecha, gracias a Dios. Entonces hacen un festival con algunos 50 peregrinos, unos 90 indígenas locales y hacen ese festival de gratitud por la cosecha, por decir el primer día de Acción de Gracias. Y empezaron a tener esa costumbre cada año hasta 1864, cuando el presidente Abraham Lincoln declara el cuarto jueves de noviembre como el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Entonces, cuando yo llegué a México,
al ser misionera, pues obviamente sabes, dejas tu cultura, dejas tu idioma, dejas tu familia, dejas todo, ¿no? Y con todo tu corazón tomas la cultura local, Chile y todo, ¿no? Ay, ¿te puedo contar una historia de Chile? Sí, adelante. Regresando a los 17 años. Entonces, yo nunca había comido chile en mi vida. Y llego y estoy con el grupo Masawa y me invitan a una iglesia y un convivio. Entonces nos sirven la comida después del convivio. Bueno, era carne de puerco en salsa verde, sin cubiertos. Primer problema. Es aguado. Estoy mirándolo y yo me quedé sentada esperando los cubiertos. No llegaron los cubiertos. Y estoy mirando mi red. Bueno, ¿cómo están comiendo los demás? Porque cuando eres nuevo en un país, pues observas y aprendes y copias, ¿no? Eres copiona a todo lo que da. Entonces estoy, no, pues la tortilla, ¿no? Entonces algunos pues ahí lo agarran, lo rompen y rompo la carne. Y otros, no, pues lo famoso ponen la tortilla. ¿No? Destruí muchas tortillas tratando de que se enrollaran. Si nomás se deshacían, ¿no? Sí. Yo estaba muy feliz el día que me salió mi rollo de tortilla. Me sentí muy mexicana. Entonces, y picaba. Y yo sentía que mi boca se estaba encendiendo. Entonces, ¿qué haces? Pues líquido. Necesito líquido. Agarro mi taza. Dígame que no Estás tomo por refresco. Atlacomulco. Entonces, ¿qué te sirven? Atole. Aprendí que líquidos calientes Y aumentan el picante. Yo sentí, yo decía, bomberos, ¿dónde está el número para los bomberos? Lo único que quitaba lo picante era la tortilla. Me aventé, yo creo que una docena de tortillas con esa comida. Pero bueno, hoy no hubo salsa. Algunos hermanos hicieron trampa, sacaron la salsa del refri a medio para el pavo. Bueno, los perdoné. Entonces, cuando llego a México, pues ya no celebrábamos el Día de Gracias, ¿no? Y era algo yo que siempre, ese anhelo en mi corazón, Entonces, ahí hubo muchas experiencias donde lo intentamos y no funcionó y etcétera. Pero hace unos 5 años, empezamos a invitar a algunos hermanos para compartirlo con ellos, los que viven aquí en el rancho, que digo staff, pero realmente es familia, han adoptado el día como propio. Sí. Entonces ahora cada año, el año pasado por la pandemia nomás fuimos los que vivimos aquí, pero este año pudimos invitar a algunos cuantos vacunados para disfrutar el día, pero ha sido un gozo para mí retomar esa celebración, no queriendo imponerlo, no es asunto cultural, pero creo que es una celebración que nos hace bien el darle gracias a Dios. Y le doy gracias a Dios por mis amigos, mi familia, mi iglesia, que han compartido ese día con tanta alegría con mi familia. Amén. Pues que siga siendo eso, hermana. La verdad, yo veo en usted una mujer muy decidida en seguir a Dios. Y pues gracias por tanto que está haciendo por los demás. O sea, yo veo... Y es un testimonio muy, muy fuerte todo lo que ha pasado, todo lo que nos ha contado. Y la verdad, pues sí, es el Señor por medio de usted que está todo esto. En serio, yo estaría encantado de algún día poder ir a las brigadas y poder igual ser parte de... Ahí a ver qué hago. Me ponen a cargar maletas o algo, pero yo quiero hacer algo. Es lo que yo hago cuando voy, entonces... Sí, amén, hermana. Pues, bueno, y para terminar, algo que les quisiera compartir a aquellos jóvenes que quieren dedicar su vida al Señor. Hazlo. Hazlo. Yo le doy muchas gracias a Dios que me llamó desde temprana edad, que por medio de su Espíritu Santo me permitió decirle que sí. No, han habido días muy difíciles. A veces muy solos, y días mucho crecimiento. Me encantaría contar muchas más historias, entre ellos uno de mis hijos, Dani, falleció de un problema cardíaco. Lo amé por 4 años, estaba a un mes de cumplir los 6 años cuando después de su cirugía sobrevivió un mes.
falleció, y ese día saliendo de terapia intensiva, donde ya me había despedido, o sea, ya se había fallecido, estuve con su cuerpo unos 45 minutos, y cuando salí, las puertas de terapia intensiva cerraron por última vez aquí en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Pediatría. Yo estaba sola y volteé y le dije a Dios, así me pagas, enojada. Dije, así me pagas. Dije, dejé todo para amarlos. Dios me ha perdonado ese enojo. Y entré en un tiempo de, pues, no hay mejor manera que decirlo que una crisis de fe, de reajustar la manera en que yo veía a Dios. Ahí instantáneamente Él me dijo, te entiendo, perdí a mi hijo también. Y encontré esa solidaridad con Dios como Padre, que entiende lo que es perder un hijo. Entonces no es fácil. Si uno piensa que obedecer a Cristo es tu boleto a una vida fácil, te enseñaron mal, es equivocado, no se encuentra en la palabra esa base. Todos los apóstoles menos Juan murieron como mártires. Cristo fue a la cruz por obedecer. Entonces seguir a Cristo es maravilloso. Fuiste creado para eso. Fuiste creado para eso. Dios tiene un propósito para ti. No es fácil, pero en lo difícil lo conoces más, te aferras más a Él, te das cuenta que todas sus promesas son reales, son para ti, que este mundo no es todo, que lo que viene es lo mejor, claro. Que tu única satisfacción es saber que estás viviendo conforme a su voluntad. Y la paz que viene en eso, la seguridad que viene en eso, no se puede pagar con ninguna carrera, ningún beneficio humano. Entonces, a la edad que tengas, si tú le dijiste no al Señor hace 50 años y tienes 60, puedes decirle hoy sí, nunca es tarde. Pero si eres joven, es mucho mejor no tener que lidiar con dejar otras cosas por seguirle. Déjalos de una vez antes de que lo tuviste. Creo que cuando muchos hablan de un testimonio, por muchos años sentí que yo no tenía ninguno. No. Pero creo que parte de mi testimonio es dejé cosas antes de tenerlas. Elegí una carrera para servir a Cristo. Hubiera podido elegir otra carrera y tener que dejarla, ¿no? Dejas las cosas antes de tenerlas. No sé si tiene sentido eso. Sí. Entonces, les animo. Primero, tu relación con Cristo. No seas lo que seas en la vida, hagas lo que hagas, aférrate a Cristo, conoce a Cristo. Al final de cuentas vas a pasar la eternidad con Él, empieza a conocerlo hoy. Y de ahí cada vez que te dice hazlo, dile que sí. No hay un momento en que Dios ya dice, ok, este es tu ministerio, aquí está todo hecho y bonito y amarradito, ¿no? Es decirle hoy sí y mañana sí. Si te dice sirve al pastor, sirve en la iglesia, sirve al vecino, sí. Y todos estos sí te llevan a su voluntad. Amén. Wow, pues tremendo, hermanos. Algo impactante, hermanos, la verdad. Pues yo encantado, le recalco, de poder algún día acompañarlos. Y bueno, muchísimas gracias por este pequeño testimonio. Hermanos, si les gustó, al final hice unas pequeñas tomitas ahí con el dron de todo esto que está inmenso. Lo van a ver al final del video. Así que, bueno, también, pues, si pueden orar muchísimo por favor. Por esta misión, por la hermana, por sus hijos, sí. Pues se los agradecerían mucho. Y también, bueno, esto no lo sabía la hermana, pero si gustan hacer algún donativo, estaremos dejando los datos para poder, en la descripción del video, para que puedan hacer llegar, y quieran apoyar y puedan ser de bendición a más hermanos, a niños, y que esto llegue a más personas. Amén. Pues vaya, si uno no puede ir, otros pueden ir, pero ahí está el granito de arena. Uh-huh. Así que, hermanos, hagan una pausa en su vida y que tengan un momento Selah. Nos vemos. Muchas gracias. Listo, hermana. Muchísimas gracias.